Dios les bendiga, soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona, parte de la red de iglesias Oreb, y pues estoy muy honrado de poder compartir con ustedes en esta cátedra con relación a la primera clase de este curso de discipulado en el Seminario Teológico Bautista La Gran Comisión. El día de hoy, en nuestra clase, la cátedra que tiene que ver con esta primera clase, versa sobre el siguiente asunto: la importancia del discipulado cristiano. Y bueno, es importante iniciar, siento yo, con la visión general de esta clase, de este curso. Esta materia, discipulado cristiano, es un estudio bíblico, teológico y práctico de la tarea cristiana de hacer discípulos. Lo que buscamos en esta clase es ofrecer una visión cristocéntrica de la transferencia de vida cristiana de una persona a otra, de un grupo a otro, y muy importante, de una generación a otra. Se estudiará el significado del discipulado al estilo de Jesús y del mensaje esencial del cristianismo. Es parte de la visión de este curso, y es mi anhelo que podamos aprender estrategias de discipulado relevantes para el contexto en el que cada uno de nosotros trabaja, o que cuando el Señor nos ponga a trabajar en algún lugar que el Señor nos envíe a cumplir con su anhelo de ver el reino de los cielos establecido en los lugares aquí en la tierra, que cada uno de nosotros tenga el andamiaje necesario para llevar a cabo estrategias de discipulado relevantes para el contexto en el que cada uno tiene que trabajar. Muy bien, pues dicho esto, vamos directamente a lo que concierne a esta primera cátedra: la importancia del discipulado. El día de hoy nos corresponde abordar, como ya dije, el asunto de la importancia del discipulado cristiano. Es necesario, entonces, comenzar por tener una definición de lo que es el discipulado cristiano. Discipulado es el término generalmente aceptado para describir la vida progresiva de un discípulo de Cristo. También con la palabra discipulado se describe la amplia experiencia cristiana. Aunque no es un término bíblico, es decir, no lo encontramos como tal en la Biblia, no es un término bíblico, sí es un término derivativo, es decir, decía en la Biblia no encontramos la palabra discipulado, pero sí encontramos la palabra discípulo, y encontramos la narración en la Biblia, encontramos la narración de cómo se desarrollaron los primeros discípulos de Cristo, los primeros discípulos de la Iglesia de Cristo. Muchos cristianos aceptan el término discipulado para describir el proceso activo de seguir a Cristo Jesús. Muy bien. Después de esto, de que he mencionado esto, podemos decir que discipulado significa el estado de ser de un discípulo. Un discípulo es y está siendo discipulado todo el tiempo. La palabra discipulado no es un término estático. Abarca tanto el proceso de preparación como el progreso de un discípulo de Jesús. Todo esto es porque deberíamos comenzar por tener una definición de lo que es el discipulado cristiano. Repito lo último que mencioné. Podemos decir que discipulado significa el estado de ser de un discípulo, y abarca
tanto el proceso de preparación como el progreso del discípulo. Así que discipulado no es un término estático, es un término dinámico, en constante movimiento, indica constante crecimiento. Muy bien. La clase de hoy, o esta cátedra, versa sobre esta idea, la importancia del discipulado cristiano. Así que nos toca responder esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del discipulado en la iglesia cristiana? ¿Cuál es la importancia del discipulado en la iglesia cristiana? Si tomamos como definición de discipulado lo que acabamos de mencionar, podemos vislumbrar con facilidad la importancia del discipulado, pues sin este proceso, el resultado de una iglesia es, o lo voy a decir así, permítanme regresarme, sin el discipulado, el resultado que se obtiene es una iglesia formada con personas estancadas. ¿Sí me di a entender? Si no hay discipulado, si no hay un proceso de constante crecimiento y desarrollo, me encanta una definición que escuché alguna vez de lo que es el desarrollo, y es esta definición. Tal vez la mencionemos varias veces más adelante durante todo el desarrollo de este curso. Desarrollo es el movimiento, el viaje del punto en el que estábamos cuando conocimos al Señor al punto donde el Señor quiere que estemos. Este proceso de desarrollo, ya dijimos, le llamaremos discipulado. Y sin discipulado, sin este proceso de desarrollo, la iglesia no será otra cosa que la reunión de personas estancadas. Al decir esto, entendemos la veracidad de la idea que se atribuye a Dietrich Bonhoeffer. El cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Porque en algún punto empezamos todos. Y el deseo del Señor es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Es decir, que seamos como Cristo. Así que, repito las palabras de Dietrich Bonhoeffer, el cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Porque sería un cristianismo de estancamiento. Solo podemos llegar a lo que Dios, a lo que Cristo Jesús espera de nosotros, si tenemos este constante proceso de desarrollo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Se dice esto, yo lo comparto con ustedes porque creo que es verdad. Desafortunadamente, el cristianismo sin discipulado domina la mayor parte del pensamiento de la iglesia contemporánea. Mucha gente, lo he visto, no voy a dar nombres, por supuesto, no voy a dar nombres, pero me ha tocado, por causa del ministerio, visitar algunas congregaciones en Estados Unidos, y la gente llega llena, a veces atiborra el lugar de reunión, y así como llega, se va. Y se pierde el contacto con estas personas todo el tiempo, hasta el próximo domingo, que vienen a un culto de una hora y cuarto. Bien medidito el tiempo porque tienen cultos, varios cultos así muy seguidos. Y es el único contacto que la gente tiene con la vida cristiana, el sermón dominical. Esta dinámica de vida de la iglesia contemporánea, aparte de succionar la fuerza de la iglesia, ocasiona que la iglesia de Cristo se sumerja en la cultura del mundo. Y tristemente,
Siempre que la diferencia entre la iglesia y la definición cultural de la moralidad desaparece, es decir, la iglesia ve la vida correcta como el mundo la plantea, siempre que eso sucede, la iglesia de Cristo pierde su poder y su autoridad. Hay una frase que le aprendí a un hermano de quien he leído y he podido atender a varias conferencias con él, y de hecho algún tiempo trabajé así directamente con él en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El hermano Darrell Miller, él usa esta frase: si la iglesia no discipula al mundo, siempre el mundo terminará discipulando a la iglesia. ¿Cuál es la importancia del discipulado? Entonces, mantenerse vigente con el mensaje poderoso de salvación y de transformación de la vida que Cristo vino a traer desde el cielo a nosotros. Esa vigencia solo se puede lograr a través de una vida de discipulado. De lo contrario, lo que en realidad es la iglesia se va diluyendo hasta quedar a la misma altura y en las mismas arenas movedizas en las que vive el mundo. La importancia del discipulado es crucial para que nosotros, como hijos del Señor, como discípulos suyos, como parte de su equipo de trabajo, podamos lograr la meta que el Señor tiene a la vista. Que el mundo viva esta preciosa realidad. Hasta esta tierra, el reino de los cielos se ha acercado. Vayamos al encargo que Jesús hizo a sus discípulos y que tiene que ver con esta tarea del discipulado. Leo para ustedes Mateo 28, 18 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Jesús se acercó a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué precioso, ¿no? El Señor asegura: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, como resultado de que se haya cumplido esto que antes acaba de mencionar. Vamos a desmenuzarlo. Este pasaje nos dice lo que conocemos como la Gran Comisión, y es la orden del Señor para ir y hacer discípulos, que habían de bautizarse como resultado de que habían sido enseñados a obedecer. Podemos decir que la importancia del discipulado radica en que es el proceso por medio del cual quien ha creído en Cristo como su Salvador aprende a obedecer lo que Jesús enseña. Se dice que hoy en día el discipulado está en crisis porque estamos enseñando la Biblia, y no tanto como el Padre quisiera, pero estamos enseñando la Biblia, pero sin enseñar a la gente a obedecer lo que ella dice. Y esto equivale a transmitir un conocimiento inútil. ¿No lo creen ustedes? Creo del verbo, estoy seguro, que a obedecer se aprende. Soy papá, como muchos de ustedes, y a un hijo le podemos decir: oye, esto es lo que debes hacer, pero eso no termina, no da como resultado inmediato que el hijo haga o la hija haga lo que le estamos diciendo que es bueno. Para que lo haga, se sigue un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque a obedecer se aprende. Y el Señor en la Gran Comisión nos dice que el proceso de discipulado debe de verse reflejado en discípulos, otros discípulos que obedecen lo que Cristo enseñó. Se habla de 5 pasos esenciales para que se produzca el aprendizaje: observación, atención, retención, reproducción y motivación. El Señor, en este pasaje que conocemos como la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, les habla a sus discípulos en relación a que se cumplan estos pasos. Cuando les dice que es importante que vayan, con ese vayan, el Señor les está diciendo: hagan que otros observen
su vida y que su vida de discípulos formados capture la atención de quienes comienzan a observarlos. Y luego dice el Señor, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por supuesto que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes implica la retención de la enseñanza y cumple con la reproducción, es decir, habrá nuevos discípulos y la motivación a multiplicar este proceso, es decir, que los nuevos discípulos terminen siendo personas que hagan nuevos discípulos. Y aquí la importancia del discipulado del que Jesús habló, porque de no llevarlo a cabo resulta lo que se dice acerca de la vivencia de la iglesia hoy en día. La inmadurez de la gente en cuestiones emocionales y de carácter ha venido enfermando a la iglesia desde hace mucho tiempo. Y las personas inmaduras en general no pueden o no sienten la carga de involucrarse en el llamado que nos ha sido entregado a todos los hijos de Dios, a ser discípulos. Otra vez repito, ¿cuál es la importancia del discipulado? Todos llegamos al Señor en un punto X, pero ese no es el punto en el que nos debemos quedar, no puede ser, porque tenemos, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, todos llegamos con un cierto grado, a veces digo un profundo grado, de inmadurez emocional y de carácter. ¿Será ese el pueblo que merece el Señor? No. ¿Cómo podemos llegar de aquí al punto de la estatura del varón perfecto? Por medio del discipulado. Quien se queda aquí, le importa poco hacer y ser como Cristo. Hacer discípulos siendo discípulos. En pocas palabras, Jesucristo no vislumbró tanto una iglesia creciente en número como una iglesia creciente en obediencia. Aquí cabe el dicho de que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Para Jesús, la importancia del discipulado es que la vida del discípulo pueda ser la herramienta primaria para la penetración de su iglesia como mensajera de Cristo en el mundo, para que luego su reino se establezca allí. ¿Qué les parece que leemos Tito 2? Es un pasaje precioso y valiosísimo en esto de entender la importancia del discipulado. Dice así Tito 2, tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe y en el amor y la constancia. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta, reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Tito 2, nueva versión internacional. El discipulado, hermanos, amigos, hermanas, amigas, se hace en la iglesia, pero es para la vida entera. La importancia del discipulado radica en que nos capacita para vivir como discípulos en la vida real. Ya leímos lo que le dice el apóstol a Tito en relación a los hermanos, a los discípulos. ¿En dónde tenían que ser los hermanos ancianos sabios y prudentes? ¿Solo en casa? No. ¿Solo en el templo? No. O vaya, en el lugar de reunión. No, sino en todos los lugares y en todo momento. El mismo ejemplo sirve para las ancianas, las mujeres, los jóvenes y hasta para los esclavos. Todos ellos debían vivir como discípulos en todos los ámbitos de la vida. El discipulado se fomenta en la iglesia para que se viva en el mundo.
El discipulado no es un uniforme que nos quitemos al salir de la iglesia. Las personas que nos rodean no necesitan ver que vamos a una iglesia. Lo que necesitan ver es que somos verdaderos discípulos de Cristo en el día a día, en todos los sitios donde ellos nos encuentren. Un cristiano es un discípulo de Cristo que con todos sus defectos, y vaya que los tenemos y muchos, va creciendo en vivir su vida de forma coherente con la fe que profesa. Esto es lo que la gente necesita ver. Es el medio de penetración en la sociedad para que después seamos herramientas útiles para el establecimiento del reino del Señor aquí en la tierra. El propósito del discipulado en los esclavos, como leímos, y creo que en todos los demás sectores de la sociedad, de la iglesia, en el texto de Tito 2, a la manera que lo redacta la Reina Valera 60, es este: para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un discípulo refleja en todo la belleza del Evangelio que le ha transformado. Esto abre puertas para la evangelización. Dicho sea de paso, más adelante hablaremos de el paralelismo o el caminar juntos, el mano a mano entre el evangelismo y el discipulado. Dije, esto abre las puertas para la evangelización. Si mi vida está adornando la belleza del Evangelio, cuando llegue el momento de describir el Evangelio de Cristo, definitivamente esto ayuda mucho, porque tengo una vida que está adornando la enseñanza de Dios y de Jesucristo, mi Salvador. He aquí la importancia del discipulado, a la manera de Cristo. Porque cuando la Sagrada Escritura habla del seguimiento de Cristo, predica con ello la liberación del hombre con respecto a todos los preceptos humanos, con respecto a todo lo que oprime y agobia, a todo lo que preocupa y atormenta la conciencia. En el seguimiento, es decir, en el discipulado, en el acompañamiento del discipulado, de uno que enseña a obedecer a otro que no sabía obedecer, los hombres abandonan el duro yugo de sus propias leyes para tomar el suave yugo de Jesucristo. ¿Significa esto cortar con la seriedad de los preceptos de Jesús? No, más bien la liberación plena del hombre para alcanzar la comunión con Jesús. Solo es posible allí donde se vive el discipulado y se vive sin reservas. El discipulado, se dice, significa adherirse a Cristo. Y siendo Cristo el objeto de esta adhesión debe tomar la forma de discipulado. El discipulado ha sido de importancia vital desde el inicio de la iglesia. La misión de la iglesia y de cada iglesia local es ir y hacer discípulos. Una de las tristezas que he oído mencionar y que entiendo que es verdadera, y usted también creo que lo ve así, es que hay iglesias llenas de convertidos y no de discípulos. Se dice que los cristianos aceptamos que la experiencia cristiana se da en dos niveles. En uno, solo los cristianos serios siguen y practican el discipulado, mientras que la gracia y el perdón son suficientes para todo el resto. Un autor de nombre Dallas Willard dice: no solo hemos sido salvos por gracia, sino que también hemos sido paralizados por ella, refiriéndose al hecho de detener el desarrollo de los creyentes en el punto de aceptar la salvación por gracia que tenemos en Jesús y nada más. No, ese es el inicio, y el discipulado nos ha llevado de este punto al punto en el que el Señor espera que estemos. Si aceptamos que el discipulado es el proceso de desarrollo del cristiano, entonces debemos, sin omisión, ver el mismísimo proceso de desarrollo en el Señor Jesús. Lucas 2:52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Nueva versión internacional. Si Jesús es nuestro ejemplo para seguir, tenemos que aceptar que el discipulado es un proceso que no tiene punto final. El mismo Jesús seguía creciendo. Como dice un amigo mío, el pastor Greg Johnson, siempre hay un siguiente paso para cada seguidor de Jesucristo. Un punto más quiero agregar antes de terminar con esta grabación de nuestra primera cátedra. Mirando el pasaje de la Gran Comisión que dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, no puedo dejar de decir, al hablar de la importancia del discipulado, que en la mente y en el corazón de Jesús esta tarea es de alcance global, la cual no hemos logrado.
No vamos a llegar a la meta deseada a menos que iniciemos en el lugar correcto y que sigamos la dirección correcta. Y este lugar correcto y dirección correcta se llama discipulado. El inicio correcto en la dirección correcta. Aprender a obedecer a Cristo, al Cristo vivo, es el inicio correcto y la dirección correcta. El cristianismo sin el Cristo vivo jamás puede llevar a una persona a la obediencia personal a Jesucristo. Obedecer a Cristo no significa sentarse el domingo en una silla dentro del templo. Obedecer a Cristo inicia en el momento en que salimos de escuchar lo que Dios nos dice y lo llevamos a la práctica, y para eso necesitamos ir aprendiendo poco a poco, gradualmente e increciendo. Dice un autor: no quiero decir que la predicación de nuestra iglesia no sea ya palabra de Dios, pero cuántas resonancias impuras y cuántas leyes humanas y duras y cuántas esperanzas y consuelos falsos turban aún la palabra limpia de Jesús y dificultan la auténtica decisión, porque se le hace creer a las personas: ven, siéntate, deja tu ofrenda, tu diezmo, meta alcanzada, meta superada. No, Señor. Debemos volver hacia la Escritura, hacia la palabra y hacia el llamamiento del mismísimo Señor Jesucristo. Debemos buscar la inmensidad y la riqueza que nos han sido concedidas en el Señor. Y para lograrlo es indispensable, importantísimo, ese proceso al que llamamos el discipulado cristiano. Muchas gracias. Espero que esto sirva como preámbulo a lo que vamos a ver en toda esta materia de discipulado cristiano. Por el momento me despido de ustedes, sé que estaremos en clase y bueno, esto de seguir, y oremos para que el Señor use esto para bendición de muchos en mucha manera. Señor, gracias por este momento que nos das para estar juntos. Te agradezco por la vida de mis hermanos, bendícelos a todos nosotros, no solo al que sepamos, sino que podamos usar esto para llevarlo a la práctica en la gente a la que nos pones enfrente, para cumplir el objetivo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, de que haya vidas transformadas, del punto en el que te conocieron, donde había mucho dolor, pecado, miseria humana, hasta el punto de llegar, acercarnos cada día más a la estatura del varón perfecto. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.